Buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Disculpen hoy que algunos minutos de demora. Son muchos los resultados que vinieron. Vinieron 39 resultados de las 53 muestras pendientes que había. Significa que quedan 14 pendientes todavía. Hoy no hemos enviado, Guillermo, nuevas muestras. Hay unos cuantos positivos. Ahora haremos una descripción exacta y luego Guillermo, por supuesto, dará todos los detalles, como siempre. Quiero contarles antes que precisamente por la cantidad de muestras que vinieron y la importante cantidad de positivos que vinieron, habíamos evaluado esta conferencia de prensa hacerla mañana por la mañana, para darle tiempo al equipo de salud a comunicarles a todas las personas los resultados, para dar los primeros pasos en los bloqueos sanitarios que hay que hacer cuando se detectan casos positivos que ameritan empezar a rastrear contactos y comunicarles que deben aislarse. También porque en algún aspecto hay que tomar algunas medidas, pero priorizamos informar a través de ustedes a toda la comunidad de los resultados de hoy, como lo venimos haciendo todos estos días, casi siempre en estas horas. La situación en San Pedro va complejizándose. Tenemos varios casos positivos de personal del hospital de San Pedro y algunos contactos estrechos de ese personal. Mañana a primera hora va a ser convocado el director del hospital para evaluar esta situación, sobre todo en primer lugar porque esto afecta al normal funcionamiento de algunas áreas y eventualmente veremos también qué otras medidas hay que tomar para garantizarle al personal y sobre todo a todos los vecinos de San Pedro el normal funcionamiento del hospital. En este sentido, creo que está de más decir, como gobierno, pero sobre todo como sociedad, debemos darle todo nuestro apoyo al equipo de salud. Es mucha la gente que está involucrada, ustedes los ven acá a Guillermo, pero además de otras secretarías hay mucho personal, muchos médicos, enfermeros, camilleros, mucamas, la gente de laboratorio, más de 30 médicos que son parte del dispositivo de seguimiento de la población que vamos hisopando y que aparecen los resultados y que hay que comunicárselos, atenderlos, por supuesto siempre con una actitud solidaria que debemos tener todos sobre los vecinos que se contagian y que hay que acompañarlos en esta circunstancia. Agradecer a la clínica San Pedro, que le ha tocado una situación extremadamente compleja porque ha recibido prácticamente todo lo que el geriátrico nos fue dando, donde hemos tenido que lamentar la pérdida de sanpedrinos y sanpedrinas. Vale destacar, en este equipo de más de 30 médicos que trabajan las 24 horas haciendo el seguimiento de todo esto, tenemos médicos de San Pedro que están trabajando ad honorem, que lo están haciendo para aportar su conocimiento, su voluntad al servicio de todos los vecinos de San Pedro. Y por supuesto insistir y reclamar nuevamente la responsabilidad individual de cada uno. Lo dijimos anoche, lo dijimos antes de ayer, lo venimos diciendo hace 4 meses. Quiero leerles algo muy cortito y pasamos a la descripción de los resultados, que es lo que le dijo el comité de expertos de la provincia de Buenos Aires al gobernador Kicillof en el día de ayer, en esa reunión que el gobernador hace con este comité de expertos,
y que está abierta a todos los intendentes. Los intendentes participan por videoconferencia de esa reunión. Leo textual. Los expertos coincidieron en la necesidad de brindar información clara y apelar a la conciencia colectiva e hicieron hincapié en el incumplimiento de las normas de prevención y distanciamiento necesarias para cuidar la salud de cada habitante. Está diciendo el comité de expertos sobre el cual se basa el gobernador para tomar decisiones. Están haciendo hincapié en la conciencia colectiva y están llamando la atención sobre el incumplimiento de las normas de prevención y distanciamiento como causa principal del enorme aumento de los contagios en la provincia de Buenos Aires. No lo estamos diciendo solo el gobierno de San Pedro. Volveremos sobre eso, que en definitiva es lo que estamos diciendo todos los días. De las 39 muestras que recibimos entonces, hace un rato, 4 de ellas el Instituto Maistegui tiene que repetir el análisis, son indeterminados. 15 resultaron negativas y 20 positivas. 3 de ellas son de personal de la remisería, que hablamos hace unos días. No pasajeros, no clientes de la remisería, personal de la remisería. 4 del hospital, 4 personas son personal del hospital de San Pedro. Hay dos más que son contactos estrechos de ese personal del hospital, familiares. Un contacto estrecho del personal del hospital de Santa Lucía. Luego tenemos 2 contactos estrechos de un positivo que ya todos ustedes conocen, que es una persona que por una situación de salud tuvo que ir al hospital naval en Capital y volvió contagiado de ahí. Hay 2 contactos estrechos de él que han llegado positivos. Tenemos un trabajador de papel prensa positivo que en este momento desconocemos el nexo. Se suponía que podía ser un familiar que trabajaba o que trabaja en Toyota, pero ese familiar es negativo, de manera que el nexo no está establecido. 2 sanpedrinos que trabajan en el conurbano presentaron síntomas, se hisoparon y dieron positivo. Y tenemos 5 personas más sin nexo por ahora, de las cuales sabemos que 3 de ellas, 2 estuvieron en un evento y 1 en un cumpleaños. No podemos establecer el nexo, pero sí sabemos, y son casos positivos confirmados hoy, que estuvieron en eventos sociales. Uno de ellos en un cumpleaños. Esto lo digo al final para volver sobre lo que les decía recién, la responsabilidad individual. Tal vez sea necesario recordar que este es un virus que en algunas personas presenta síntomas muy característicos, pero en otras personas no. Y esta es la dificultad que se genera cuando la gente se la juega y cree que no le va a pasar nada y va a cumpleaños, va a eventos. Como decíamos anoche, organiza un velorio clandestino en su casa, ha festejado el Día del Amigo, se junta a tomar mate con un vecino. Es imposible saber si a quien tenemos enfrente y que estamos exponiéndolo y exponiéndonos a una situación de riesgo por no cuidarnos, es imposible saber si esa persona tiene el virus o no, porque hay muchos asintomáticos. Por lo tanto, como ninguno puede estar adivinando, lo más seguro es cuidarnos, es evitar primero ese tipo de situaciones de contacto de riesgo, y si es indispensable hacerlo con las medidas de seguridad que ya todos conocen: la distancia, el tapabocas o la pantalla y la higienización.
Por último, y le paso a Guillermo, esto va a requerir un enorme trabajo del equipo de salud, de seguimiento de todos estos casos, pero a su vez de sus contactos estrechos, para que se aíslen, para que cumplan con el aislamiento. Acá luego interviene la Secretaría de Seguridad, revisando cada domicilio, la Secretaría de Desarrollo Humano, porque hay en esto familias que su situación socioeconómica puede ser complicada y la tenemos que asistir. Esto obliga a un dispositivo por parte del municipio muy importante. Por eso, todo nuestro apoyo y esperamos que de toda la gente, de toda la población de San Pedro, a este gran equipo que está llevando adelante esta tarea que es por el bien de todos. Pero que, si no logramos que la gente por fin comprenda que debemos cumplir con las recomendaciones que venimos diciendo desde hace tiempo, no va a haber equipo que alcance. En algún momento se nos empieza a enfermar el personal de la salud, los recursos humanos son limitados, por eso es necesario que toda la población, más allá del cansancio que todos conocemos, el fastidio que todo esto genera, pero que toda la población se haga una detrás de una idea, de una pelea, de una lucha, que es enfrentar a esta pandemia con las armas que nos han dicho que tenemos y que debemos usar, que es la responsabilidad y el compromiso individual para llevar adelante estos días que se vienen. No se nos pide tanto. Ya ni siquiera por ahora estamos pidiendo que cumplan estrictamente el encierro en sus casas, porque sabemos que la gente le está costando o no soporta esa situación después de tanto tiempo. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer y que hay personas que no las están haciendo, que es mantener el distanciamiento, que es usar el tapabocas, que es evitar reuniones sociales que son evitables, que las podremos hacer más adelante, pero ahora no. Muchas gracias por ahora y le paso a Guillermo. Buenas noches, gracias por su presencia. Como bien decía el secretario de Gobierno, en el día de hoy recibimos 39 muestras pendientes que corresponden a los días 22, 26 y 28. Esto hace que tengamos un total de pendientes de 14 muestras y de las cuales, sin entrar en tantos detalles, corresponderían a 9 femeninos y 11 masculinos, de los cuales, como bien decíamos también antes, corresponderían a 4 trabajadores del hospital, 2 femeninos y 2 masculinos, 3 trabajadores de una remesería, 1 femenino y 2 masculinos, 2 contactos estrechos con un paciente COVID positivo, que son convivientes, y por otro lado, 2 trabajadores del AMBA, 2 familiares contactos estrechos de trabajadores del hospital, 1 contacto estrecho del trabajador de salud de Santa Lucía, y lamentablemente 6 personas que no encontramos un nexo definido, de las cuales, como bien decían también, no encontramos el nexo, digamos el caso cero de dónde se han contagiado, pero sí identificamos actividades sociales que desarrollaron estas personas y se aislaron en su momento las personas que participaron de estos eventos. Eso hoy hace que San Pedro tenga 175 casos confirmados de COVID, 107 recuperados, 61 casos activos, 8 personas fallecieron y 14 muestras se encuentran pendientes. Sin entrar en tanto detalle, porque entendemos que son 20 personas y si después ustedes requieren un detalle pormenorizado de las edades, se los brindaremos. Quedo a disposición de las preguntas que quieran realizar. Doctor Sancho, buenas noches. En principio, conocer un poco algunos detalles, como lo que manifestaba Corti, relacionados con el personal de la salud, que no solamente están abarcando dentro de esta pandemia, dentro del trabajo que hace la Secretaría de Salud con el personal de la planta municipal, sino con otros profesionales que voluntariamente se han sumado a su tarea bajo sus órdenes para poder paliar toda esta situación. A comienzos de año, cuando la pandemia parecía una cuestión limitada a China y que no había demasiada repercusión, de todas maneras empezamos a seguir los casos, un grupo de médicos de San Pedro que se empezaron a interesar y
sobre todo cuando la pandemia se extiende en Europa y por diversos contactos que tenemos con colegas tanto en Estados Unidos como en Italia y en España, empezamos a conocer la gravedad y potencialmente ya suponíamos que era una cuestión de tiempo que traspasara las fronteras y el océano hacia nuestro continente. Espontáneamente empezaron a surgir distintas reuniones en el círculo médico, con gente que no pertenece al círculo médico, pero sí está en el ámbito de la salud. A todos nos unía y nos une una gran preocupación de cómo se pueden desarrollar este tipo de pandemias en nuestro ámbito local, y espontáneamente empezamos a trabajar, intercambiar ideas, y aunque el desafío fue grande porque el dinamismo de esta pandemia nos exige estar permanentemente autorizados, se empezó a conformar un grupo que hoy por hoy está consolidado y está en un seguimiento y trabajando a full. Es imposible nombrarlos a todos, pero sí quiero recalcar que es un esfuerzo, creo yo, inédito entre el sector público y privado, dejando al lado diferencias y solamente pensando en cómo colaborar con los vecinos de San Pedro. Es una actitud solidaria que tomaron muchos colegas que desinteresadamente a la fecha han trabajado muy fuertemente, como bien decía, y vale rescatarlo también, por convicción, por la ayuda a sus familiares, a sus amigos y a todo San Pedro en general, y también gracias al sector que bueno, ya viene trabajando, también se fue conformando más allá de este grupo y reforzando tanto las instituciones públicas y privadas para afrontar lo que estamos viviendo hoy, que es una realidad que esperábamos que no pasara. Todos teníamos ese anhelo, pero si uno ve los números y cómo se desarrolla esta pandemia, bueno, San Pedro no tenía por qué ser la excepción a esto, y lamentablemente se está sucediendo en este momento. Por eso es imposible enumerarlos a todos, pero quiero recalcar lo público y lo privado, más allá del personal médico, que lo entiendo como personal sanitario en general. No quiero puntualizar, pero el servicio de laboratorio está hoy realizando en San Pedro ya cerca de 700 muestras tomadas del servicio de laboratorio, de las cuales fueron enviadas por el servicio de bromatología, todas estas 700 muestras que son los que envían estas muestras. Reforzamos la guardia a través de los consultorios amarillos para descomplejizarla, aunque la guardia sigue haciendo su trabajo, y también en los horarios en los que no funciona el consultorio amarillo recibe pacientes con patología respiratoria, el servicio de clínica médica que reciba a los pacientes que se tienen que internar, el instituto de diagnóstico que está a la altura de las circunstancias para eventualmente hacer tomografías a los pacientes que así lo requieran, y sobre todo también quiero recalcar el trabajo que está realizando la Clínica San Pedro, que hasta el momento, tanto con el hospital, pero sobre todo en la Clínica San Pedro, por la contingencia que tuvimos que vivir con el geriátrico, ha afrontado con gran responsabilidad este compromiso. Lamentablemente, desde el caso del geriátrico fallecieron 5 personas, todas en la Clínica San Pedro. Esto propone un gran desgaste al personal médico, asumiendo los costos laborales también, porque hay que estar. A un paciente nos comentan los médicos que le hacen todo lo médicamente posible y lamentablemente no terminan evolucionando bien, por lo que queremos reforzar este agradecimiento a todo el equipo de salud de la Clínica San Pedro. También se han sucedido casos en la Clínica Copser y también en el hospital. Por eso no quiero dejar a nadie de lado, y espero que nadie se sienta dejado de lado en esto. Todos los servicios son esenciales, todos los servicios están con un riesgo más elevado que el habitual al contraer esta enfermedad, y lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia en el personal de salud. Lamentablemente hoy dentro del hospital hay 6 personas que están transcurriendo la enfermedad, que corresponden a personal médico, personal administrativo, personal de enfermería, personal, camilleros, una persona que trabaja en el lavadero del hospital. En fin, es bastante heterogéneo el grupo que está sufriendo la patología. Afortunadamente, la mayoría de los casos está transcurriendo con síntomas que no son complejos. Solamente una persona por el momento tenemos internada en la Clínica Copser de este grupo. Le mandamos toda nuestra solidaridad, fuerza
y estamos a disposición para lo que necesiten. Particularmente nos comunicamos con los 2 positivos de ayer desde la Secretaría de Salud y también lo haremos con los 4 positivos del día de hoy. Más allá de que los médicos se comunican, nos comunicaremos también nosotros para ofrecerles eventualmente, como hacemos con todos los pacientes, alguna asistencia en alguna cuestión que puedan llegar a necesitar. Es un momento complicado, como les dije el día de ayer, son compañeros de trabajo, más allá que hoy el rol que nos toca es desde la parte, desde el equipo de gobierno, desde la parte dirigencial, por decirlo de alguna manera. Particularmente yo me he criado en el ámbito de la salud. Desde los 17 años que me fui de San Pedro estuve haciendo carreras y transcurriendo por hospitales durante 20 años más. Y bueno, hoy me toca este lugar, pero los considero con mis compañeros de trabajo. Así que es lamentable que nos tengamos que poner esto y nos contagiemos, pero bueno, son parte también de nuestra actividad y estamos dispuestos a eso. Sancho, ¿cómo van ustedes a evaluar la situación a partir de ahora, teniendo en cuenta el incremento de los casos? Porque usted decía, tenemos un gran equipo, una gran cantidad de profesionales que obviamente están trabajando voluntariamente, muchos de ellos y lo están haciendo muy bien, pero digamos, para el control, si esto realmente les empieza a generar a ustedes preocupación, y por el otro lado, ¿qué ha pasado? Que lo han convocado al director del hospital también para charlar mañana, y qué decisiones van a tomar a partir de ahora. Bueno, en constante evolución es las situaciones que vivimos al día a día. Uno se tiene que atener a las consecuencias objetivas, que son el número de contagiados y las personas y los servicios que se ven afectados. Por eso me parece una decisión correcta que toma el Ejecutivo, es de plantear una reunión con el director del hospital para conocer en profundidad, más allá de lo que se conoce hasta el momento, que entendemos los nexos, entendemos los casos, pero eventualmente para ver de qué manera, si es necesario reorganizar algún servicio, fortalecerlo con algún personal que se desempeñe dentro del ámbito de la salud, pero que no esté afectado al hospital. Y me parece que, como decíamos en la conferencia de ayer, nos parece una actitud responsable, un aislamiento preventivo del personal dentro del hospital, porque lo que no queremos generar es un foco dentro del hospital. De esa manera, bueno, afortunadamente estas personas están aisladas desde un primer momento, cuando presentaron síntomas, y será una cuestión de evaluación constante y monitoreo constante de los síntomas de los trabajadores del hospital, qué contactos han tenido eventualmente, y profundizar sobre los nexos. Entiendo, buenas noches, doctor Sancho, que mañana a partir de esa reunión van a poder tener un panorama mejor respecto del funcionamiento de los servicios y del personal, pero sabemos que hay personal que está teniendo síntomas y que obviamente ellos están preocupados, pero no sé cuál es, de pronto si el criterio sigue siendo el mismo, por el hecho de que haya personal con algún tipo de síntoma compatible, inmediatamente se lo aísle y se lo hisopa. Exactamente. Entendemos... Eso significa que podrían tener una cantidad de aislados muy grande. Efectivamente. A ver, no hace falta para el personal esencial tener un nexo claro para hisoparlo. Solamente la presencia de síntomas hace que nosotros tengamos que actuar en consecuencia. Un personal esencial, cualquiera sea, por ejemplo, otro que se desarrolla en un centro de salud y no tenga nada que ver con el hospital, presenta síntomas compatibles como fiebre, tos, de garganta, todo lo que conocemos, se hisopa. Preguntarle por lo que mencionaba el secretario de Gobierno, son varios los casos sin nexo establecidos entre las muestras del día de hoy, y puntualmente entiendo por el énfasis que puso, preocupan personas que participaron de eventos sociales y de un cumpleaños. ¿Tienen establecida la cantidad de personas con las que compartieron aproximadamente esas reuniones y qué tipo de eventos fueron? Sí, entendemos que fueron cumpleaños, 2 cumpleaños apartados, con una concurrencia aproximada de 20 personas cada uno. Eso nos pone un desafío y una limitación muy grande al equipo de salud. Imagínense que un grupo de 5 médicos, 6 médicos, que son los más trabajadores sociales y bioquímicos, que están todos los días, con refuerzo. De todas maneras, es muy extenso y muy tedioso el trabajo de contactar a la persona diariamente que es diagnosticada como COVID,
y más allá de eso a sus contactos estrechos. Que no estamos hablando de un trabajo tan complejo si nos circunscribimos al ámbito familiar. Ahora, si esa persona refiere 20 contactos, obviamente que esa cuadrilla tiene que contactarse con esos 20 contactos y aislarlos, monitorizarlos si presentan síntomas. Todas esas 20 personas seguramente tienen familias, y si presentan síntomas, alguna de esas personas, que bueno, una de las personas que presenta síntomas y finalmente es positiva, es contacto de un positivo de la semana pasada que no teníamos nexo, que estuvieron en la misma fiesta. Entonces, se hace lo que siempre venimos hablando, un crecimiento exponencial, no algorítmico, es una curva que no tiene fin. Y recordemos que es muy fácil pasar de un foco a una circulación comunitaria, es extremadamente fácil. Si de ese grupo de 20 personas no los aislamos, y hay 3 o 4 que son asintomáticos, obviamente van a circular, y si se reúnen con más personas van a contagiar, y después no es imposible sacar el nexo. Lo que tratamos de hacer, como siempre explicamos, es un aislamiento y cortar lo más ancho posible para que si eventualmente hay algún contagio quede contenido en algún lugar. Afortunadamente estamos trabajando de esa manera, nos dio resultado en algunos focos. Nos sigue dando resultados porque vemos que, por ejemplo, propusimos el cierre de una remisería y hoy tenemos 3 casos positivos de esa remisería. 2 son choferes y uno es un personal administrativo que hacía el trabajo de planillero en la remisería. Imagínense ustedes si nosotros no hacemos ese trabajo preventivo, si no aislamos un camillero, si no aislamos una enfermera, el daño, el desastre que puede llegar a causar eventualmente. Recordemos que en San Pedro más del 20% de las personas diagnosticadas positivas requirieron internación. ¿Sí? Imagínense y hagan la cuenta, si tenemos no 61 casos activos como hoy, sino tenemos 200 casos activos, que no es, si a este nivel de contacto tiene la gente un número eventualmente que no se puede alcanzar, ¿en qué dificultades nos vamos a encontrar el sistema de salud para contener toda esa demanda? Es lo que siempre venimos diciendo. Y a partir de que tenemos un 5% de letalidad en San Pedro, si le sumamos que no vamos a poder atender a las personas, y es cuando realmente se aumenta mucho la curva también en la letalidad. Por eso necesitamos, y lo venimos diciendo desde el primer día, yo me acuerdo de frases que hemos dicho al pasar, pero que no queremos que queden en el pasar, como esto nos va a poner a prueba qué somos como sociedad, qué estamos dispuestos a hacer, de qué estamos hechos, qué grado de compromiso tenemos. Le pedimos muchas veces a la sociedad que nos acompañe. No son frases hechas, son realmente expresiones de deseo muy profundas que tenemos todos, porque sabemos que eventualmente no vamos a dar abasto a poder contener la demanda. Y no ha pasado en San Pedro, en algún lugar, en todos lados ha pasado. No es que nosotros estamos con deficiencias o que tenemos... No, ha pasado en las potencias sanitarias más importantes del mundo. Se cuentan los cadáveres de a miles, no se llega a atender, no se llega a ver. Las imágenes son remanidas y a lo mejor es un poco repetitivo decirlo, pero lo hemos visto todos, lo que ha pasado en todos los lugares del mundo. Realmente le pedimos nuevamente a los vecinos de San Pedro solidaridad, responsabilidad y respeto, porque realmente hay gente que la está pasando mal. Y estamos hablando de un índice de letalidad del 5% si hacemos un paneo general y decimos que el promedio de edad de las personas que fallecieron hasta ayer era de 76 años. Pero vemos que el índice de letalidad sube muchísimo en ambientes cerrados y con personas de edad avanzada y con múltiples comorbilidades. Entonces, respetemos sobre todo a los más vulnerables, que en San Pedro tenemos una gran cantidad de vecinos con grados de vulnerabilidad, de salud o de edad, y volvemos a decir siempre lo mismo. Un foco se puede convertir rápidamente en una circulación comunitaria y esta circulación comunitaria nos puede traer grandes consecuencias. Doctor Sancho, en los últimos meses creo que se ha repetido infinidad de veces en todas estas recomendaciones que plantean ustedes. Y evidentemente hay gente que o no las escucha, o no las entiende, o no les importa. Pero también hay un grupo de gente que sí le importa, que sí lo escucha y que sí le hace caso. Y esa gente a lo mejor están pagando justo por pecadores, y estaría bueno
que a esas personas que se quieren cuidar, ustedes le digan cómo tienen que manejarse, a lo mejor haciendo en forma personal un retroceso de fase para no exponerse a quienes siguen haciendo lo que quieran. Indudablemente, si todos nos comportáramos de una forma correcta, yo no me gusta poner ejemplos personales, pero yo a mi mamá hace 4 meses que no la veo. 4 meses. Esto no estaría pasando. Si cada uno respetáramos nuestro lugar de trabajo con las condiciones que se fueron dichas hasta el hartazgo de cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que estar para no exponer ni ser expuestos al virus. Y además nos comportamos en el sentido social de permanecer en nuestro domicilio con nuestros convivientes, indudablemente hoy no tendríamos 175 casos, tendríamos muchos menos. Y no tendríamos nexos desconocidos, o eventualmente tendríamos menos. Entonces, fundamentalmente, la gente que hace las cosas bien, lamentablemente si hay una circulación comunitaria está más expuesta al virus, pero bueno, se tiene que quedar tranquilo, y es otra frase que dijimos muchas veces, el virus no nos va a buscar, no entra a nuestras casas por las rendijas de la ventana, lo vamos a buscar nosotros. Entonces, si tienen que desplazarse a sus lugares de trabajo, bueno, existen los protocolos en todos los lugares de trabajo y cómo se tiene que actuar. Si tiene que hacer otra actividad, la tiene que hacer respetando las distancias sociales, el lavado de manos, el alcohol en gel, el barbijo, y eventualmente en su casa no hacer reuniones. No ser irresponsable para proponer reuniones y tampoco ser irresponsable para asistir a esas reuniones. Eso es lo que le proponemos a los vecinos, que es la prevención hoy la única o el arma más efectiva que tenemos. Doctor Sancho, tengo algunas preguntas relacionadas a los casos del Museo Soy. Les pido disculpas a los colegas, pero seguramente las 3 preguntas que tengo son relevantes para todos. Por un lado, ¿qué pasa en Santa Lucía a partir del caso confirmado hoy que se suma a los otros casos? Si es un caso estrecho del caso cero positivo, si es conviviente. ¿Es conviviente o no? No es conviviente, pero está relacionado. ¿Y eso implica un riesgo para otros casos, para otros estrechos, para otros aislados? Para otros contactos estrechos. Bien. Por otro lado, preguntarle lo mismo, pero respecto de los casos de la agencia de remis. Hay 2 que son choferes. ¿Qué pasa con la gente que eventualmente viajó con ellos? Si los tienen registrados, si saben el camino, si han podido reconstruir eso. Nosotros tenemos identificado a todos los trabajadores de la organizaría y también tenemos identificado a todos los pacientes que realizaron hemodiálisis, que esta organizaría se encargaba del servicio de traslado de estos pacientes. Todos están siendo monitorizados y como dijimos la vez que comentamos el caso de la organizaría, que eventualmente aquellas personas que han utilizado ese servicio y presentan síntomas, se presenten en el consultorio amarillo y que así lo expongan, presentando síntomas y diciendo este nexo, seguramente los médicos tomarán la determinación de hisoparlo si corresponde. De la misma manera le pregunto por lo mismo por el caso de papel prensa, digamos, cuáles son las medidas que tomaron, qué sucede en la fábrica con sus compañeros, con los que viajaban, si viajaban en su propio vehículo, viajaban en colectivo, digamos, qué es lo que tienen ahí en ese caso. Bien, se trata de un joven de 20 años, estamos en contacto con el médico de papel prensa desde el primer momento, está aislado él y sus contactos estrechos, que son muy pocos dentro de la fábrica. Por lo que entendemos, este nexo estaría en vías de resolución, ya que estas muestras de este trabajador son muestras enviadas el 22 de julio, que de alguna manera se retrasaron y tomamos conocimiento de estas muestras hoy, por lo que el caso también, vuelvo a decir, el tema de prevención, preventivamente aislamos a esta persona con síntomas, eventualmente se estudió un nexo, que sería un contacto estrecho, familiar, trabajador de Toyota, que se hisopó y dio negativo, así que ese nexo lo tenemos que descartar, pero de todas maneras, bueno, se aisló a todos sus contactos estrechos preventivamente ya la semana pasada. ¿Cuántas personas en total tienen aisladas en estos momentos, Sancho? Y por el otro lado hablaba Corti de la posibilidad de por ahí restringir aún más las actividades permitidas. No sé si eso ya si van a avanzar teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que tenemos hoy, ¿no? Tenemos más de 350 personas aisladas. Estos resultados de alguna manera no proponen un aislamiento mucho mayor porque
son resultados con los que ya se cuenta y ya actualmente se propuso el aislamiento, no son casos nuevos, sino que ya viene corriendo el aislamiento de estas personas, pero bueno, son más de 350 personas aisladas. No, y la pregunta es si van a volver alguna fase atrás, porque dijo que van a ver y evaluar esta situación que estamos viviendo hoy, Corti. Sí, como les decía, eso fue lo que nos hizo pensar de hacer la conferencia de prensa mañana a la mañana, para tener el tiempo junto con el equipo y el intendente de analizar más en profundidad la situación. Como priorizamos hacer esta conferencia de prensa al final a esta hora para informar rápidamente, no hemos tenido el tiempo suficiente ni la posibilidad de charlar todavía mano a mano con el intendente para hacer una evaluación profunda y sopesar qué decisiones tomar. No obstante esto, recordemos que hoy, 29 de julio, estamos a 3 días de que termine la fase actual de cuarentena anunciada por el presidente. El gobernador se reunió ayer con su equipo de especialistas, como lo mencioné, se reunió hoy con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Posiblemente antes del fin de semana va a haber novedades a nivel nacional, posteriormente a nivel provincial, y seguramente ahí San Pedro tendrá que ver cómo sigue su situación. La región sanitaria cuarta, de la que dependemos, está al tanto de manera, digamos, al minuto de la situación. Son ellos los que nos informan los casos, así que conocen bien cuál es la situación de San Pedro, de manera que el Ministerio de Salud de la provincia conoce esa situación y trabajaremos juntos con la provincia en función de lo que eventualmente el gabinete provincial defina en una nueva recategorización de fases que verá qué hace con San Pedro, pero también nosotros como gobierno local tenemos la potestad y la posibilidad de tomar con cierto margen y en cierto marco nuestras propias decisiones, que no me es posible adelantarlas ahora, Betty. La pregunta para el doctor Sancho, quería saber de los 61 casos activos que tenemos hoy, ¿cuántos están en condiciones ya de empezar a ver un alta en el transcurso de la semana? Para ver cómo va bajando también ese número por un lado, y cómo está la situación respecto a los aislamientos. Si están utilizando nuevamente el tiro federal o son domiciliarios o ya están requiriendo algunos con internación y demás. Bien, sí, en los próximos días se va a dar de alta, contabilizar como pacientes recuperados a varios. Seguramente hasta el fin de semana serán seguramente más de 10. Por otro lado, hoy tenemos una sola persona aislada en el complejo municipal del Tiro Federal, 7 personas que se encuentran internadas y el resto se encuentra cumpliendo un aislamiento domiciliario, tanto contactos estrechos como pacientes ya diagnosticados como COVID positivo. De las 7 personas que tenemos internadas, 4 permanecen en la clínica privada San Pedro, una persona se encuentra en terapia intensiva, evaluando preventivamente, bueno, se internó por su estado clínico, hoy corroboramos a través del análisis que es positiva, así que pasa a ser un paciente positivo en terapia intensiva. Se está evaluando también plasma para este paciente, se están haciendo los trámites que corresponden. Si se encuentra en terapia intensiva, es un estado en el que los médicos necesitan una observación directa en tiempo real de los signos vitales y el estado clínico del paciente, pero no requiere ventilación mecánica por el momento. Por otro lado, hay 3 pacientes que pertenecen a la institución pediátrica internada en la clínica San Pedro y su evolución es delicada. Perdón, 2. Y otro personal de salud que también se encuentra internado en la clínica San Pedro, su evolución es estable. Desde el punto de vista clínico es estable, febril. Algunos parámetros del laboratorio, bueno, indicaron que lo indicado, para la redundancia, está internado. En el día de hoy por la noche se va a hacer una tomografía este paciente. Por otro lado, en el hospital tenemos 2 personas, una perteneciente a la residencia geriátrica y otro internado en terapia intensiva. Ya recibió plasma el fin de semana. Su estado clínico, bueno, está en ventilación mecánica, mejorando los parámetros del laboratorio, lo que nos alegra y nos lleva a la conclusión de que está mejorando
afortunadamente. Por otro lado, tenemos en la clínica Copser un paciente internado que también recibió plasma en el día de hoy y estamos esperando su evolución. Le iba a preguntar, doctor Sancho, respecto de los operativos sanitarios de los que habló Corti al principio, pero antes le pregunto por la situación esta del plasma del sanatorio Copser. Hoy fue noticia la situación que tuvo que atravesar su hija, que fue la persona que tuvo que ir a buscar el plasma en La Plata. ¿Cómo funciona eso? Sí, es una noticia lamentable. La verdad que la familia tenga que desplazarse a Ciudad de La Plata a buscar hemoderivados en general. La verdad que no tendría que haber pasado de esta manera. Desde lo que fue el primer caso de transfusión de plasma, fuimos desde la Secretaría de Salud a La Plata a buscarlo. Se hizo el trámite en el hospital, nosotros pasamos por el servicio de hemoterapia, retiramos la dedita y los elementos administrativos como para poder retirarlo, y en el caso de ayer tenemos la noticia de que esta persona familiar tuvo que desplazarse a Ciudad de La Plata a buscarlo. Nos parece que es una actitud que desde el sistema de salud pública siempre estamos a disposición para ayudarlo. Se ha demostrado muchas veces que ante la necesidad de un traslado urgente y en cuanto a las obras sociales que tal vez no se sean responsables del traslado, con múltiples causales, priorizamos la salud, pero me parece, sobre todo, recalcando que esto es una cuestión muy amplia y que realmente exige el esfuerzo de todos, y me parece que las obras sociales no tienen que ser los grandes ausentes de esto. Doctor Sancho, entiendo por lo que está diciendo que ustedes del sistema público no estaban al tanto de que todo este proceso se dio de esta manera, porque si no hubiesen podido actuar y que no tuviese que viajar la pobre hija hasta La Plata a buscarlo. Ayer por la noche se comunica conmigo una persona que nos dice de esta situación. La verdad que en ese momento no teníamos disponibilidad de un vehículo para salir a la noche a La Plata, no teníamos el recurso para hacerlo. Si tal vez nos esperaban a las primeras horas de la mañana hubiese sido diferente, pero entendemos que la necesidad de buscarlo rápidamente es prioritaria. Pero siempre la persona busca la clínica, no es que la clínica llamó a decir yo no puedo ir, ¿pueden ustedes? Nos enteramos por un personal de salud que es amigo de un familiar que me llama en ese momento. No teníamos disponibilidad nosotros de un vehículo para salir a la noche en ese momento a La Plata, sí, en el transcurso del otro día sí, pero me imagino, y a mí me pasaría lo mismo, que si tengo la posibilidad por algún medio de ir ya, iría ya y no esperaría el otro día. Lamentablemente en ese momento no pudimos asistir a ese llamado. La verdad que la demanda que tenemos es mucha y eventualmente, si podemos programar mejor las cosas, solemos resolver este tipo de situaciones. De un momento para otro, a veces es complicado poner un vehículo en la ruta, que se necesita el vehículo que esté en condiciones y tener un chofer obviamente que lo traslade. Pero más allá de eso, porque priorizamos siempre el paciente, queremos pedirles a las obras sociales que estén a la altura de las circunstancias. O sea, muchas veces pacientes que tienen obra social nos piden una medicación, nos piden un traslado, nos piden una ayuda. La voluntad del intendente siempre es apoyar la salud y resolver el problema de los vecinos. Pero también nos trae consecuencias a nosotros, porque eso tampoco nos lo permite el Tribunal de Cuentas, ¿sí? O sea, nosotros no podemos proveer de medicación a un paciente que tiene obra social, ni hacer determinadas actuaciones a pacientes que tienen obra social, porque realmente son cargos que no van a venir a nosotros. Muchas veces forzamos un poco el sistema para resolver el problema del vecino, pero no corresponde que una persona que tenga obra social, el servicio de salud pública, tenga que hacerse cargo de un traslado de hemoderivados, y no pensando solamente en este ejemplo puntual. Eventualmente, si necesitamos 20, 30, 50 plasmas, vamos a poner desde el Estado municipal y vamos a hacer nuevamente un subsidio de lo público a lo privado. Yo sé que esto no importa en el marco de una desesperación de la familia en obtener este recurso, que nos parece importante, pero el planteo vale, y si de alguna manera podemos llamar la atención a las obras sociales que se dispongan de un vehículo y se hagan cargo de su afiliado, nos gustaría en este momento hacerlo.
Operativos sanitarios tenemos 2. En el día de mañana vamos a ir a la residencia geriátrica, vamos a tomar determinaciones sanguíneas para eventualmente analizarlas con los test inmunológicos, y la semana próxima estaremos en Santa Lucía. Doctor, aprovecho para preguntarle, no me quedó claro respecto de los positivos. Usted mencionó que hay 2 personas que trabajan en el conurbano. Sí. ¿Qué tipo de actividad realizan, si viajan a diario, y qué tipo de movimiento tienen esas personas dentro de la ciudad, como para analizar los contactos que han tenido aquí en San Pedro? Sí, una persona trabaja no en el conurbano, sino en Campana, en la terminal, y otra persona trabaja en San Isidro. No recuerdo en ese momento qué actividad hace, pero desde el primer momento que presentaron síntomas, siendo personas responsables, sabiendo que están en zonas donde circula más el virus que en San Pedro, y presentar síntomas característicos, consultaron, se aislaron preventivamente, dijeron cuáles son sus contactos estrechos, y desde ese momento, bueno, están aislados.